Imaginemos que Binding of Isaac se hubiera casado con Stardew Valley y de ese matrimonio hubiese florecido un hermoso hijo capitalista. Y para sorpresa de todos, ese juego existe y la rompió desde su salida. Mi nombre es Memex y el día de hoy les traigo la reseña de Moonlighter. Moonlighter es un dungeon crawler que comparte elementos de roguelite y gestión con los juegos ya antes mencionados. Nuestra historia comienza con Will, protagonista quien hereda la tienda de su abuelo, la llamada Moonlighter, ubicada en el pueblo de Renoka. Este pueblo se caracteriza por ser habitado por dos grupos de personas: los héroes, quienes se adentran a las mazmorras aledañas al pueblo para vencer a los monstruos que ahí habitan, logrando así fama y reconocimiento por sus grandes hazañas. Y del otro lado están los mercaderes, personas que se adentran muy poco a las mazmorras en busca de materiales para ofertar en sus tiendas. Will trae toda la sangre mercader de su familia, pero hay una chispa dentro de él que lo lleva más por el sendero del héroe. El joven mercader se pregunta qué hay más allá de los primeros pisos de las mazmorras y entra seguido para descubrir el misterio de la quinta puerta blindada de Renoka. Y es así como día a día nos aventuramos junto a Will hacia cada una de las 4 mazmorras, las cuales se caracterizan por tener temáticas distintas y mobs que nos harán adaptarnos al medio. Todo esto con el fin de vencer a sus guardianes y conseguir las 4 llaves que nos llevarán a abrir la quinta puerta. La historia del juego es bastante buena y la inmersión no se queda nada atrás. Considero que las notas que nos vamos encontrando en las mazmorras cumplen la función de desentrañar la trama. Un factor que se me hizo importante de la historia es la inclusión parcial de los personajes, que poco a poco nos hacen ver cómo nuestro progreso va devolviéndole la vida al pueblo de Renoka. Moonlighter fue desarrollado por Digital Sun Games, un equipo de desarrollo español quienes recientemente sacaron el juego de Sylas para Riot Forge. El juego comenzó su desarrollo como un Kickstarter, el cual tenía de meta llegar a $40,000. Esta fue triplicada rápidamente por el apoyo de más de 5,000 personas que, al ver el trabajo tan fino de sus desarrolladores, liderados por un par de tocayos: David Fernández, su director creativo, y David Aguado, su director de arte. Para aquella época, el estudio no tenía muchos títulos desarrollados y Moonlighter fue el proyecto que los posicionó dentro de la industria de los videojuegos. El estilo de pixel art equilibrado entre tendencias modernas y lo más clásico hace recordar a los juegos como Zelda y Rogue Legacy, mismos que los desarrolladores confiesan haber tenido inspiración de ellos. Otra de sus más grandes inspiraciones, claro que sí, fue Studio Ghibli. Y fíjense que lo noto mucho en la misma aldea de Renoka, la cual brinda vibras de calma y comodidad. Eso sin mencionar a los personajes de la misma, que también se ve que traen algo de influencias de Ghibli. Quiero remarcar que la paleta de colores me pareció muy buena, llegando a denotar detalles en el pixelado bastante marcados, sin importar si es de día o de noche. Por último, las animaciones son oro puro. Los amantes del pixel art sin duda quedarán satisfechos con lo que esta obra ofrece. En cuanto a jugabilidad, para no hacer tanto revuelo, el juego tiene 2 mecánicas básicas. La primera es que por el día te dediques a la gestión de tu tienda. En esta podrás almacenar tus recursos o exhibirlos para su venta al mostrador. Pero cuidado, que hay unas clásicas ratas como en mi país que intentarán robarte hasta el más mínimo centavo. Así que debes de estar atento a la hora de estar vendiendo tus pertenencias. Acá también puedes explorar la ciudad e ir mejorando tu armadura, arma e inclusive invitar a nuevos mercaderes a que se asienten en el poblado. Personalmente la parte de gestión es una de mis favoritas del juego. A mí me gustan mucho los juegos con sistemas de economía bien establecidos y Moonlighter fácilmente cumple con este apartado. La segunda parte del gameplay es la exploración y el combate. Esta se suele presentar mejor en la noche, ya que a esas horas tu tienda se encuentra cerrada y te dedicarás a adentrarte en las mazmorras. Las mecánicas de combate pueden ser algo profundas, ya que depende tanto de las armas como de las habilidades, como inclusive de las armas secundarias. En lo personal se me hizo entretenido, pero conversando con algunos amigos llegamos a la conclusión de que el combate es un poco lento y se siente pesado. Para mí nuevamente no fue algo que me desagradara, pero si vienes buscando la frenicidad de juegos como Binding of Isaac, quizás choque un poco con lo que estás acostumbrado. La música corrió a cargo de Alec Holouka, quien para esos años ya había trabajado en títulos como Aquaria y Nights in the Woods, entre otras entregas independientes que habían cautivado a la audiencia por sus propuestas, pero sobre todo por la inmersión que Alec lograba en cada una de sus pistas. ¿Qué les digo? Su música es muy buena, envolvente y de nota calidad, tanta que la han podido estar disfrutando a lo largo de este video.
Entonces, como conclusión, recapitulando, tenemos varios pros y contras de este. Empezando con lo malo, tenemos que, como ya lo mencioné, el combate es algo lento. Esto puedes chocar con las personas que vienen buscando un combate más dinámico, con mayor frenesidad. Como segundo punto tenemos su corta duración. Esto puede ser bueno o malo según tus preferencias de juego. Hay jugadores que buscan juegos más cortos que los entretengan y otros que buscan sus 80 horas de walkthrough. Entonces, este punto es muy subjetivo, pero lo vamos a marcar entre los puntos malos. En cuanto a lo bueno, tenemos un hermoso pixel art y diseño de personajes. Tenemos mecánicas variadas, como ya las mencionamos, el dungeon, la gestión, entre otras. Tenemos una muy buena música, un soundtrack bastante destacable y tenemos que se encuentra traducido para varios idiomas. En general se me hace un juego muy bueno. Destaco sobre todo su apartado de gestión. En cuanto al combate pudiera quedarse un poco corto, pero la variedad de mazmorras y enemigos mejora bastante el gameplay. Debido a que no es un juego muy difícil, lo recomiendo para aquellos gamers más casuales que quieren pasar un buen rato y tener un tiempo más ameno explorando sus mazmorras. Si te quedaste hasta el final del video, te tengo una sorpresa. En este mismo video estaré sorteando una copia de Moonlighter. Para participar solo tienes que comentar acá abajo de qué otro juego quisieras ver una reseña y seguirme en alguna de mis redes sociales. El enlace del sorteo te lo dejo en la descripción. Sin nada más que agregar, nos vemos, hasta la próxima.